Hola, este video tiene por finalidad estudiar el tiempo atmosférico. ¿Qué se entiende por tiempo atmosférico? Tiempo atmosférico son los fenómenos que ocurren en la atmósfera a corto plazo. Y nosotros debemos tener en este caso corto plazo en días. Cuando nosotros vemos, después de la noticia, nos entregan el tiempo, están hablando del tiempo atmosférico. Nos entregan ahí los datos de temperatura, qué ocurre con los vientos, precipitación, humedad. Y nos dan un pronóstico, pero de pocos días. 4 días, 3 días dan el pronóstico y ahí están hablando del tiempo atmosférico. Cuando hablamos de clima, estamos hablando del promedio del tiempo atmosférico en un determinado lugar y por un tiempo mayor en décadas. Podría ser aquí mayor que 3 décadas. Mayor que 3 décadas. Entonces ahí hablamos de clima. Eso hay que tenerlo presente. El clima está asociado a un tiempo mayor, décadas. Por mientras que el tiempo atmosférico, días, para dar ahí ese pronóstico de qué va a ocurrir en nuestra atmósfera. Entonces, tener presente temperatura, viento, precipitación, humedad. La meteorología, en este caso, estudia el tiempo atmosférico. La climatología estudia el clima. Parámetros que afectan el clima. ¿Qué cosas tenemos que considerar? La latitud habla con respecto a la ubicación geográfica en el globo terrestre. Tenemos que tener nuestro sistema de referencia, la línea imaginaria del Ecuador. Aquí la podemos marcar ahí. ¿Ven? Entonces para arriba tendríamos latitud 30 y para abajo latitud -30. Y tomando como referencia el Ecuador. Cuando hablamos de altitud, hablamos de una distancia vertical y que se mide con respecto al nivel del mar como punto de referencia. Podremos ver aquí en este caso, tenemos el punto A y va a tener una altitud medida con respecto a qué cosa, a nuestro punto de referencia, nivel del mar. Cuando hablamos de relieve, hablamos de la elevación, diferencias de elevación que presenta la superficie de la Tierra. Ahí presenta diferentes elevaciones. Ahí hablamos de relieve. Ahora, variables climáticas que hay que tener presente. Y la temperatura, la primera. Como concepto, la temperatura está asociada al grado de movimiento de las partículas. Lo primero que hay que saber, el concepto temperatura está asociado al grado de movimiento de las partículas. La temperatura cambia con la altitud. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando de la superficie terrestre, la temperatura va cambiando su valor. También otra cosa que afecta la temperatura es cuando un lugar está cerca de una gran cantidad de agua. Por ejemplo, las ciudades que están cerca del océano, la temperatura se ve afectada ahí por esta gran cantidad de agua. Por poner un ejemplo ahí, las ciudades que están lejos de estos centros de agua, por ejemplo del océano, podríamos poner un ejemplo aquí, Olmué. Entonces ahí tenemos temperaturas diferentes a las temperaturas que tenemos en la costa. En Olmué son más elevadas en el día, ¿ya? Y acá son más bajas. Entonces ahí se produce una diferencia de temperatura, ¿ya? Para que tener presente cómo afecta tener ahí esta gran cantidad de masa de agua. Ahora vamos a hablar de la presión atmosférica. Pero primero hay que tener claro, recordar el concepto de presión. La presión, ¿qué es presión? Presión es la fuerza que se ejerce en un área determinada. Recordar el concepto de presión. Entonces, si lo llevamos aquí al ejemplo,
este aire tiene un peso. El aire ahí que nos rodea tiene un peso ahí. Y ese peso, esta fuerza está siendo ejercida sobre la superficie de la Tierra. Acá está. Entonces ahí lo podemos llamar presión atmosférica, que corresponde a la presión que ejerce el peso del aire. Este aire aquí tiene un peso. ¿Sobre quién? Sobre la superficie de la Tierra. Ahora, la presión atmosférica se ve afectada o varía con la altitud. Nosotros tenemos este dibujo aquí y tenemos una persona ubicada en dos puntos distintos. Entonces acá como punto de referencia no olviden nivel del mar. En el punto A la presión atmosférica es mayor que en el punto B. ¿Por qué? Porque tenemos más capas de aire sobre la persona. Entonces ahí vemos que la altitud, con la altitud la presión atmosférica va cambiando, varía. Después, en esta parte, en esta página que aparece aquí, vamos a ver la atmósfera, las capas. Acá tenemos la Tierra, nosotros estamos ubicados acá en la superficie, en este sector. Ahí estamos ubicados ahí. Y la primera capa que está en contacto con nosotros y que nos debe importar ahí para este estudio es la troposfera, donde ocurren los fenómenos. Tener presente que ocurre con la temperatura, con las precipitaciones, con el viento, con la humedad. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Esto hay que tenerlo presente para este video ahí, esta capa, en este caso, troposfera. Después viene la estratosfera y mencionar ahí la capa de ozono, permite filtrar los rayos que nos generan daño. Mesósfera, después viene la termósfera, ionosfera y exósfera. Pero ojo aquí tener presente este sector. ¿Ya? Arriba tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o ionosfera y exósfera, para tenerlos presentes. Ahora, veamos lluvia o precipitaciones ahí. Entonces, aquí analicemos este dibujo. Tenemos nos está llegando la energía del sol, evapora el agua, evapora el aire caliente, como es menos denso, sube, y húmedo, porque tiene gran cantidad de el aire caliente, puede almacenar ahí, contener vapor de agua, lo traslada, sube, llega a este sector de aquí, se enfría, disminuye la temperatura, vibran menos las partículas, se produce la condensación, se juntan, se forman gotas, unas más grandes que otras, y por efecto la gravedad cae y tenemos aquí en este caso la lluvia. Tener presente ahí la condensación, las partículas se juntan, y al juntarse estas gotas se forman gotas más grandes y por efecto de la gravedad baja. ¿Qué es el viento? El viento es el movimiento de grandes masas de aire. ¿Debido a qué cosa? A una diferencia de presión. Entonces ahí el viento es el movimiento ¿de quién? Del aire. Debido a la presión, ya hay que tener presente también la temperatura. Veamos qué ocurre con los vientos. Analicemos los vientos planetarios. Entonces aquí nosotros tenemos este dibujo, la línea imaginaria, recuerden, el ecuador, y ahí tenemos la latitud, no olvidar latitud. Entre los 0 y los 30 tenemos los vientos alisios. Entre los 30 y los 60 tenemos los vientos del oeste. Recuerden ahí, oeste, este, sistema de referencia. Y acá tenemos los vientos del este o el viento polar, en este sector de aquí. Nosotros tenemos que analizar, y aquí vamos a colocar una línea ahí, vamos a analizar qué ocurre a los 0, a los 30, a los 60 y a los 90 en latitud. Como están llegando los rayos del sol aquí están llegando perpendicular aquí a la Tierra. Entonces en este sector la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Y si el volumen aumenta, la densidad disminuye. Recordar este concepto, densidad.
Si el volumen es muy grande, la densidad disminuye. Al disminuir, el aire sube. Se produce una corriente de convección cálida ascendente. Y al subir hay menos presión y se produce inestabilidad en este sector. Después, en este sector de aquí, la temperatura disminuye, baja, el volumen también baja, y si el volumen baja en este sector, aquí tener presente este concepto de densidad, la densidad aumenta y lo más denso se mueve para abajo. Y al moverse para abajo se produce una corriente de convección fría descendente, en este caso de color rojo aquí para diferenciarla de la otra. Aumenta la presión y produce estabilidad en este sector. En el sector de acá de la latitud 60, la temperatura aumenta, el volumen aumenta, la densidad disminuye, entonces acá se produce la corriente de convección cálida ascendente, la presión baja y aquí en este sector hay inestabilidad. Ya, para tenerlo presente, y esto da la vuelta, aquí tendríamos la flecha de esa manera. O para ser consecuente ahí, tendría como va bajando, tendría que ser de color rojo ahí. En esa parte ahí de los 90. Entonces es importante analizar qué ocurre aquí en la latitud 0, 30, 60 y 90. Veamos el caso de la brisa marina. Imaginemos tenemos el sector tierra-mar. En el día, este sector ahí está llegando la energía y la tierra se calienta más que el mar, entonces la temperatura aumenta, el volumen aumenta y aquí está nuevamente la densidad, vean aquí, densidad, masa partido por volumen. Entonces la densidad disminuye, entonces este aire de aquí sube. Sube el aire, ¿ven? Este aire en este sector que está en contacto con la tierra sube. Entonces aquí entra el aire del mar ahí para reemplazar y sube este otro que está acá. En la noche tenemos lo siguiente, el mar está a mayor temperatura, el volumen va a aumentar, la densidad va a disminuir y el aire sube. Entonces ahora en este sector el aire que está en contacto con el mar subiría, entonces ahora vendría este aire frío para reemplazarlo y llegar aquí. Entonces la noche iría en sentido contrario a lo que ocurre en el día. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos la brisa marina. Veamos el otro concepto que teníamos presente ahí, la humedad. La humedad es la cantidad de vapor que contiene el aire. Entonces aquí nosotros tenemos una figura donde tenemos más vapor, en este caso, ahí. Entonces aquí tendríamos más humedad. En este caso tenemos menos vapor, menos humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Entonces el aire que es caliente puede contener, como es menos denso, puede contener más vapor. Eso hay que tenerlo presente ahí porque viene un concepto que es importante, esta secuencia que viene ahora. Esto es importante, como que aquí está la idea, ¿ya? Que hay que tener presente ahí. Si la temperatura del aire aumenta, si la temperatura del aire aumenta, el volumen se incrementa, aumenta también. Y el aire, al aumentar, como dijimos, si aumenta su volumen, el aire es menos denso. ¿Ven? Hay menos densidad. Y como hemos visto, lo menos denso sube. Y ese dicho aire que sube contiene más vapor
más vapor de agua y la presión disminuye y el tiempo es inestable. Entonces aquí tenemos una secuencia y hay que tenerla presente. Si la temperatura del aire aumenta, el volumen también se incrementa, aumenta. Al incrementarse el volumen, el aire es menos denso. Y como es menos denso, va a contener mayor cantidad contiene más vapor de agua y sube. Y al subir, la presión disminuye y se convierte en una zona en un tiempo inestable. Esto hay que tenerlo pero muy, muy presente, esta idea. Y esa idea fue presentada en estos sectores aquí. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la latitud 0, 30, 60? Inestable, inestable, estabilidad. En los 30 estable, 0, inestable, inestable, 90, 0, inestable, 30, estable, 60 inestable y 90 como viene para abajo, estaríamos en la misma zona que esta que está aquí y tendríamos inestabilidad. Entonces por eso es importante tener presente esta idea. Ahora también podríamos decir, hacerlo con la temperatura del aire si disminuye. Ya entonces eso lo hicimos nuevamente, repito, en este sector. Aquí tenemos cuando la temperatura aumenta y acá tenemos el ejemplo cuando la temperatura disminuye. Para tenerlo presente y hacer el análisis ahí qué ocurre en estos sectores. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.